Buenos días, vamos a comenzar la clase número 11. Vamos a iniciar el desarrollo de la fisiología del sistema nervioso. Fundamentalmente vamos a mirar a la neurona y los procesos que ocurren dentro de la neurona y que vinculan el funcionamiento del sistema nervioso. Recordemos que la neurona la podemos dividir en tres partes: un cuerpo neuronal, un axón y un axón terminal. Esta neurona es una neurona tipo, no todas las neuronas van a tener esta forma. Hay neuronas que tienen sus dendritas desarrolladas aquí, continúan en una prolongación, aquí tenemos el cuerpo neuronal y el axón con el axón terminal. Otras tenemos las dendritas, el cuerpo neuronal y un axón pequeño. O sea que son distintas formas de que reciben las neuronas, pero vamos a tomar esta que nos permite analizar las funciones de esta célula nerviosa. El cuerpo neuronal con sus dendritas están determinando dos tipos de funciones importantes. Una es la captación de estímulos a partir de las dendritas, y a partir de esos estímulos en el cuerpo neuronal se va a generar el impulso nervioso. En el axón se va a producir la conducción de ese impulso nervioso y en el axón terminal la transmisión del impulso nervioso. O sea que entonces nosotros vamos a analizar la captación de estímulos, la génesis del impulso nervioso, cómo se genera el impulso nervioso, la conducción del impulso nervioso y la transmisión del impulso nervioso hacia una neurona o hacia un órgano efector. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la neurona? Recibir información. Esa información, ese estímulo puede ser interno, externo o de otras neuronas. Integrar la información y realizar una respuesta, o sea, generar ese impulso nervioso. Conducir la señal de respuesta a su terminación y transmitir la información a otras neuronas o al órgano efector. Los órganos efectores pueden ser tejido muscular, que puede ser tejido muscular esquelético, tejido muscular liso, tejido muscular cardíaco, o puede ser un tejido secretor, una glándula. Los receptores. Los receptores sensitivos, desde el punto de vista anatómico, están constituidos por muchas veces neuronas o a veces con células de otro tipo que han sufrido modificaciones y que pueden o tienen la capacidad de captar un estímulo. Ese estímulo puede ser externo, un estímulo que está en el medio ambiente, o un estímulo interno, un estímulo que se genera dentro del organismo. Pueden actuar los receptores de manera aislada o pueden actuar en grupos de receptores. Estas neuronas que constituyen los receptores o estas células
que están modificadas y que van a tener función de receptor, pueden estar acompañadas de otras células y formar distintas capas de tejido y eso ir formando un órgano, como por ejemplo el ojo. El ojo humano es un órgano constituido por distintos tipos de tejido y dentro de ese órgano se encuentran los receptores que van a captar la luz, los fotorreceptores. ¿Qué captan los receptores? Estímulos como la luz, el sonido, el calor, el frío, la presión, moléculas químicas, niveles de oxígeno, dióxido de carbono, niveles de glucemia, la postura, etc. Por eso los receptores se pueden clasificar según el estímulo en estereoreceptores, o sea, aquellos que van a captar estímulos del ambiente, interoreceptores, que son estímulos que están generados dentro del organismo y que justamente van a ser captados por esos receptores interoreceptores. Y propioceptores, que son aquellos receptores que están fundamentalmente ubicados en el sistema osteoartromuscular, que van a captar estímulos relacionados con la postura. Y según la naturaleza del estímulo, mecanorreceptores, aquellos que captan movimiento, por ejemplo, el movimiento de las ondas sonoras, fotorreceptores, aquellos que captan la luz, quimiorreceptores, aquellos receptores que captan sustancias químicas, termorreceptores, aquellos receptores que captan cambios en la temperatura. Entonces tenemos receptores de la visión, receptores de la audición, del olfato, del gusto, del tacto, telereceptores, que son los que captan estímulos distantes. Son distintas clasificaciones que se utilizan para los distintos receptores. Los telereceptores, por ejemplo, captan estímulos distantes, como las sustancias químicas dispersas en el ambiente y que son captadas por las fosas nasales y poderlas después traducir en un determinado olor. O las ondas lumínicas que a distancia se movilizan, se desplazan y son captadas por estos receptores. Los propios receptores, como les decía, que están en el sistema osteoartromuscular y captan estímulos relacionados con los movimientos del cuerpo. Los visceroreceptores, con estímulos internos que captan las vísceras, o también se llaman interoreceptores. Bien, entonces, una vez que se genera la captación de un estímulo por un receptor, se genera un impulso nervioso. ¿Por qué se produce esto? Porque un estímulo va a provocar una alteración en la membrana de la neurona. Vamos a ver lo siguiente. Supónganse que esto es la membrana, una porción de membrana de una neurona. Esta es la parte interna de la membrana y esto es el líquido que está por fuera de la membrana, el líquido intersticial o intercelular. Y acá vemos la parte interna de la membrana con el líquido intracelular. La composición de los líquidos a un lado y otro de la membrana son distintas. Por ejemplo, por fuera de la membrana predomina el sodio,
En el interior de la membrana, en la parte interior de la membrana, en el líquido intracelular, predomina el potasio. Por ejemplo, entonces, esta diferencia de composición a un lado y otro de la membrana determina que si yo mido el potencial eléctrico, voy a ver que el potencial eléctrico en el lado exterior de la membrana es positivo, mientras que el potencial eléctrico en el interior de la membrana es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Positivo y negativo. Que hay más potencial por fuera de la membrana que por dentro de la membrana. Cuando la membrana está en esta situación, donde hay más potencial afuera y menos potencial adentro, potencial eléctrico, decimos que la membrana está en reposo o polarizada. O sea que acá nosotros estamos viendo a la membrana en reposo o polarizada. ¿Qué pasa cuando llega un estímulo? El estímulo activa las proteínas canales. ¿Cuáles proteínas canales? Las proteínas canales de sodio. Y entonces comienza a ingresar rápidamente sodio. Comienza a activarse después los canales lentos de sodio y continúa ingresando sodio hasta que se activa los canales de potasio y empieza a salir potasio de la célula. Esta modificación, entrando sodio a la célula y saliendo potasio, hace que la composición de los líquidos en un lado y otro de la membrana se alteren. Y si yo entonces ahí mido el potencial eléctrico, voy a ver que producto de esa alteración, de esa entrada de sodio y salida de potasio, ahora va a haber menos potencial eléctrico en el lado externo de la membrana y más potencial eléctrico en el lado interno de la membrana. O sea que esta porción de la membrana ya no está polarizada, ya no está así, sino que se invirtieron los potenciales. Entonces en este caso digo que la membrana está despolarizada. Para que esto ocurra, se calcula más o menos que la membrana en reposo está a un potencial eléctrico de menos 70, menos 75 milivoltios. Tiene que llegar el estímulo a provocar un aumento del potencial eléctrico de menos 75 a menos 60, menos 55. Cuando llega a menos 55, ahí atraviesa el umbral. Cualquier estímulo que provoque una alteración de la potencial de la membrana, pero que no supere los menos 55 milivolts, ese estímulo no atraviesa el umbral y por lo tanto la membrana va a seguir en reposo. Por eso la intensidad del estímulo tiene que ser tal que lleve a que se atraviese el potencial umbral, que es un potencial menos 55 milivoltios. Hasta que llega a un valor positivo y cuando llega a ese valor positivo se alcanza el potencial de acción. Cuando se alcanza el potencial de acción, esa membrana está despolarizada. Ahora,
ante un desequilibrio, tiene que volver al equilibrio. O sea que esta porción de la membrana que se despolarizó, ahora tiene que volver a la situación inicial. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a activar una bomba de sodio-potasio. Entonces, al activarse la bomba sodio-potasio, vamos a tener la entrada de 2 iones de potasio y la salida de 3 iones de sodio, contragradiente, porque las bombas son transportes activos. Entonces, va a salir 3 iones sodio y va a entrar 3 iones potasio. Entonces, esto va a hacer que esta zona vuelva a la situación de reposo, pero este movimiento de iones generó el movimiento en esta. Entonces este sector ahora va a estar despolarizado. Entonces la membrana, cuando está en un sector polarizada y en otro despolarizado, estamos diciendo que la membrana está repolarizada. O sea, tenemos sectores en reposo y sectores activos. Fíjense que esto va a generar la despolarización de este sector, después esto va a generar la despolarización de este sector y así sucesivamente. Y esto es en movimiento, este flujo de iones va a provocar el impulso nervioso. A diferencia de lo que ocurre en la despolarización de las membranas de las células miocárdicas cardíacas, acá no tenemos esa presencia de ese calcio que está generando un periodo de meseta. ¿Se acuerdan que en las células miocárdicas automáticas se producía el potencial de acción y ese potencial de acción se mantenía una serie de milisegundos en un estado de meseta gracias a la presencia de ese calcio que estaba entrando al citoplasma o al sarcoplasma y que estaba saliendo de los retículos hacia el citoplasma. Esos niveles de calcio generaban que el potencial de acción se mantuviera unas milésimas de segundo elevado para después caer. En este caso, esto no se presenta, por lo tanto, el potencial de acción se alcanza y rápidamente, por la repolarización, comienza a decaer hasta llegar al potencial de reposo. En realidad llega a un potencial de hiperpolarización. O sea que cuando esta zona comienza a volver a estar en reposo, se genera un potencial de hiperpolarización. ¿Esto qué permite? Que si llega otro estímulo, este sector no se vuelva a excitar. Y de esta manera deja que el estímulo eléctrico, el impulso eléctrico mejor dicho, avance a lo largo del cuerpo neuronal. Y así sucesivamente va a pasar lo mismo en el axón y de esta manera el impulso nervioso va a ser conducido a lo largo del axón hasta llegar al axón terminal. Llega el estímulo, se despolariza un sector de la membrana, ese sector después se repolariza y queda en reposo y se despolariza el sector siguiente. Ese sector se repolariza y vuelve al reposo y se despolariza el sector siguiente. Y así va avanzando el impulso nervioso. El impulso nervioso es una corriente eléctrica generada por este desplazamiento de los iones. Acá tenemos entonces menos 70 milivoltios, es más o menos el valor de
la membrana en reposo, llega al estímulo, atraviesa el umbral que es menos 55, si el estímulo no llega a atravesar esto, vuelve al reposo. Por eso el estímulo, para que genere una respuesta, tiene que atravesar el umbral. Se activa entonces la entrada de sodio, sigue activada la entrada de sodio, se activa la salida de potasio, se alcanza a 30 milivoltios el potencial de acción. Se activa la bomba sodio-potasio y de esta manera se alcanza la hiperpolarización hasta volver al estado de reposo. Esta caída tiene que ver con la bomba de sodio-potasio, donde entran 2 potasios, salen 3 sodios. Y eso hace caer hasta un valor de menos 90, que es el umbral de hiperpolarización. Acá, por más que llegue un estímulo, la membrana no reacciona. Y paulatinamente vuelve al estado de reposo, menos 70. Acá vemos cómo se va generando el potencial de acción a partir de la entrada de sodio, y la salida de potasio. Acá podemos ver entonces el estímulo, se genera el impulso nervioso y es conducido. Recuerden que en el axón el impulso es conducido. Acá se genera génesis del impulso nervioso y acá se conduce. Fíjense que acá hay células de Schwab y esas células de Schwab lo que hace es producir una vaina de lípido que es la mielina. Esa mielina actúa como si fuera un aislante. Entonces, el impulso eléctrico, que es el impulso nervioso, llega acá, pasa rápidamente la zona de la vaina de mielina. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina no deja que la corriente eléctrica se ponga en contacto con la membrana del axón. Entonces pasa rápidamente hasta llegar acá donde no hay axón, donde no hay vaina de mielina. Entonces acá se detiene un poquito. Esta zona donde no hay vaina de mielina se llama nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier. Entonces, en este caso, el impulso nervioso pasa rápidamente por la zona de la mielina porque es un aislante. En el nódulo de Ranvier disminuye la velocidad, vuelve a aumentar la velocidad en la vaina de mielina, disminuye la velocidad en el nódulo de Ranvier, aumenta la velocidad en la vaina de mielina, disminuye en el nódulo de Ranvier y así. Como la corriente, la velocidad de circulación del impulso nervioso no es continua, sino que en esta zona aumenta y en esta zona disminuye, en esta zona aumenta y en esta zona disminuye, a este tipo de conducción se lo llama conducción saltatoria. Conducción saltatoria porque la velocidad no es constante, sino que aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso cuando pasa por la zona de la mielina y disminuye la velocidad de conducción del impulso nervioso cuando pasa por los nódulos de Ranvier. Conducción saltatoria. Si no tuviera vaina de mielina, la conducción sería constante, porque la velocidad es constante. ¿Qué diferencia hay entre los axones con mielina y los axones amielínicos? Los que tienen mielina, la conducción es más rápida. Los axones que no tienen mielina, la conducción es más lenta.
Acá entonces está la representación de la conducción saltatoria. Aumenta la velocidad, disminuye, aumenta la velocidad, disminuye, aumenta la velocidad, disminuye, aumenta la velocidad, disminuye. Y esta es la que se da de manera continua, no hay vaina de mielina. Vamos a la transmisión del impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso es un efecto eléctrico, químico, eléctrico. Acá llegaba el impulso nervioso a través de la conducción, un fenómeno eléctrico. Vamos a ver que en el axón terminal va a haber una serie de transformaciones de tipo química que van a generar la transmisión de ese impulso nervioso desde esta neurona a esta neurona. Y nuevamente acá, ese fenómeno químico va a generar un fenómeno eléctrico. Ahora lo vamos a ir viendo. Cuando llega el potencial de acción a esta zona de la membrana, o sea, el impulso nervioso que se venía conduciendo por el axón, generando despolarización, repolarización, polarización de la membrana, llega ahora a este sector de la membrana. Cuando ese potencial de acción llega a esta membrana, se abren los canales de calcio y empieza a entrar calcio hacia el citoplasma de la parte del axón terminal. Esa entrada de calcio aumenta la cantidad de solutos y entonces hace que se vuelva hipertónica esta zona. Eso hipertónico, ese medio hipertónico, genera el desplazamiento de estas vesículas, que son las vesículas sinápticas, que están cargadas de neurotransmisores, de sustancias químicas que contienen estas vesículas. Estas sustancias químicas son los neurotransmisores. Esta parte, esta dilatación del axón terminal, es el botón sináptico. Cada botón sináptico, que es una dilatación del axón terminal, contiene vesículas sinápticas. Y dentro de esas vesículas sinápticas se encuentran los neurotransmisores. El calcio que entró a este botón sináptico hace que se aumente la tonicidad, se vuelva hipertónico al medio y eso provoca el desplazamiento de las vesículas, que al llegar al extremo de la membrana, por exocitosis, liberan neurotransmisores al espacio sináptico o hendidura sináptica, que es un espacio muy pequeño. Esos neurotransmisores, que están ahora en la hendidura o espacio sináptico, son captados por receptores de la otra neurona. A esta neurona se la llama presináptica y a esta neurona se la llama postsináptica. Y acá tenemos una dendrita de esa neurona postsináptica. En esa dendrita hay receptores y en esos receptores se captan estos neurotransmisores. Ese neurotransmisor unido al receptor puede generar el impulso nervioso, un nuevo impulso nervioso acá, o sea, genera un potencial de membrana, un potencial de acción, y ese potencial de acción genera la corriente eléctrica. O puede pasar que este neurotransmisor se una al receptor y no permita generar la despolarización de la membrana. No se genera acá
el impulso nervioso. Por lo tanto, este neurotransmisor que no permite como respuesta generar una despolarización de la membrana es un neurotransmisor inhibidor. O sea que el impulso nervioso que venía por acá, que ahora estimuló la liberación de estos neurotransmisores, ese impulso ahora acá no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque este neurotransmisor unido a este receptor no permite que haya un potencial de acción. Por eso voy a tener neurotransmisores inhibidores y neurotransmisores excitadores. Los excitadores van a provocar la generación de un nuevo impulso nervioso. Los inhibidores no van a generar en la neurona postsináptica un impulso nervioso. ¿De qué va a depender que el neurotransmisor sea inhibidor o sea excitador? Va a depender del receptor. Ejemplo, yo tengo la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que en el estómago, en la pared muscular y secretora del estómago, la acetilcolina va a estimular la secreción. Ahí va a ser un excitador, va a estimular. En cambio, la acetilcolina en el tejido miocárdico va a actuar como inhibidor, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, yo tengo la misma sustancia química, acetilcolina, pero ¿por qué en una actúa como inhibidor y en otra como excitador? Va a depender del receptor. El receptor es el que va a determinar qué función va a tener esta sustancia química que es el neurotransmisor. Esta es una sinapsis química. La mayoría de las sinapsis dentro de nuestro sistema nervioso son químicas. Pero hay un grupo de sinapsis menor que es la sinapsis eléctrica. En esta sinapsis eléctrica, las neuronas presináptica y postsináptica están unidas. No hay una hendidura sináptica, sino que a través de proteínas que forman las llamadas uniones gap, que son proteínas que sirven para unir una neurona con la otra, ese potencial de acción establece que la corriente eléctrica pase directamente de una neurona a otra. Entonces yo tengo un fenómeno eléctrico que se continúa en otro fenómeno eléctrico porque pasa a través de las uniones gap de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Recuerden que la conducción eléctrica se genera a partir de los movimientos de iones. ¿Qué iones? Iones sodio, iones potasio. Y en algunos casos el ion cloro. El ion cloro actúa cuando empieza a moverse, actúa como un hiperpolarizador. Entonces acá tenemos como la presináptica viene el impulso nervioso, entra el calcio también puede entrar de los retículos que están acá almacenados, también pueden salir, se genera el desplazamiento de la vesícula sináptica, por exocitosis sale el neurotransmisor y el neurotransmisor ingresa a la neurona postsináptica a través de los receptores y se forma el complejo neurotransmisor-receptor. ¿Qué pasa con estos neurotransmisores? Pueden pasar varias cosas. Una vez que actuaron, enzimas que se encuentran en la hendidura lo van a degradar, lo van a transformar y van a pasar al torrente sanguíneo para fabricar nuevos neurotransmisores u otras sustancias o los desechos liberarlos. Pueden
ingresar nuevamente y quedar empaquetados en las vesículas sinápticas para volver a ser utilizados después. Ese puede ser el otro camino. O las otras se acoplan a otras sustancias y esas otras sustancias van a actuar en otra célula, en otro tejido. El sistema nervioso, si nosotros queremos organizarlos para estudiar, lo vamos a agrupar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se encarga de coordinar y gobernar el funcionamiento de todo el organismo y va a estar formado por el encéfalo y por la médula espinal. La médula espinal va a estar protegida por la columna vertebral y el encéfalo va a estar protegido por los huesos del cráneo. ¿Qué estructuras van a formar el encéfalo? El cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo. Dentro del cerebro yo puedo dividirlo en tres tipos de cerebro. El cerebro reptiliano, que está constituido por esta zona que se llama diencéfalo, que es el cerebro instintivo, el que se activa para proteger nuestra supervivencia. El cerebro emocional, constituido por el sistema límbico, y el cerebro racional, constituido por la neocorteza. Todo esto constituye el encéfalo. El sistema nervioso periférico permite la comunicación entre el medio externo o interno y el sistema nervioso central. Está formado por los nervios y los ganglios nerviosos. Y lo puedo dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso somático es aquel que va a inervar a la musculatura estriada, o sea que va a regular los movimientos voluntarios. Mientras que el sistema nervioso autónomo vegetativo va a actuar sobre la musculatura lisa, sobre la musculatura cardíaca y sobre las glándulas. Ese sistema nervioso autónomo vegetativo lo puedo dividir en dos ramas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. De esta manera, es una manera de organizar el estudio del sistema nervioso humano. Acá vemos un arco reflejo. Este arco reflejo nos permite a nosotros estudiar cómo es la dinámica de funcionamiento del sistema nervioso. Acá tenemos un estímulo. Ese estímulo es captado por receptores. Esos receptores, a través de axones que forman los nervios, van a llevar la información desde el receptor hacia el sistema nervioso central. Esos axones que llevan la información desde el receptor al sistema nervioso central constituyen la vía sensitiva. Pero a su vez, el sistema nervioso central recibe esa información, la analiza y elabora una respuesta. Esa respuesta que viene del sistema nervioso central y va a el órgano efector, en este caso el músculo, para provocar el movimiento de la extremidad y retirarse de la vela, del fuego, esa vía que lleva el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, en este caso el músculo estriado que va a producir el movimiento, esos axones constituyen la vía motora. Entonces, tenemos receptor
que capta el calor de la vela encendida. La vía sensitiva, que son los axones, que están incluidos en un nervio, que llevan la información desde el receptor hacia el sistema nervioso central. Ahí en el sistema nervioso central se produce una sinapsis, hay un análisis de la información recibida y se genera una respuesta. Y esa respuesta va por un grupo de axones contenido en un nervio hacia el órgano efector. Esos axones que llevan la información desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector constituyen la vía motora. En este caso, son nervios que salen de la médula espinal. Entonces, en este caso es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque tiene axones que llevan la información por la vía sensitiva y axones que llevan la información por la vía motora. Como esos axones sensitivos y motores están contenidos en un mismo nervio, a ese nervio lo llamamos nervio mixto. Desde el punto de vista funcional, podemos dividir al sistema nervioso en sistema nervioso central, formado por el cerebro, cerebelo, protuberancia anular, bulbo raquídeo y médula espinal, que analiza e integra la información sensitiva y motora. Del medio externo y del medio interno se captan estímulos. Esos estímulos son captados por receptores, que pueden ser estereoreceptores, propioceptores, visceroceptores. A través de los nervios, la vía sensitiva lleva la información al sistema nervioso central. El sistema nervioso central analiza e integra la información y elabora una respuesta. Esa respuesta va a ser transmitida por el sistema nervioso periférico, o sea, por los nervios, hacia el motor visceral, y ahí va a actuar el sistema nervioso autónomo, la vía simpática y parasimpática, parte del sistema nervioso periférico, o a través de la vía motora somática, a través de los nervios motores, y la respuesta somática va a terminar en el músculo estriado esquelético. La respuesta autónoma, simpática o parasimpática, va a terminar en el músculo liso, en el músculo cardíaco o en las glándulas. ¿A qué llamamos haces o fascículos? Cuando yo analizo el sistema nervioso periférico estoy hablando de nervios. Y los nervios pueden tener axones que llevan la información del receptor al sistema nervioso central y constituyen la vía sensitiva. Y axones que llevan la información desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector constituye la vía motora. Eso es cómo se distribuyen los axones de las neuronas en un nervio. Siempre en un nervio yo lo que voy a encontrar son axones. En cambio, en el sistema nervioso central, a los axones los voy a encontrar formando haces o fascículos. O sea que cuando yo lea haces o fascículos en el sistema nervioso central, voy a estar hablando de estructuras formadas por axones. Y voy a tener haces ascendentes que llevan la información desde la médula hasta la corteza, y entonces en ese caso llevan la información ascendente porque van de la médula hacia la corteza,
y son sensitivos. Mientras que voy a tener axones que lleven la información desde la corteza hacia la médula, son axones descendentes y como traen la respuesta de la corteza y la llevan esa respuesta hacia la médula, son motores. Entonces tengo haces ascendentes sensitivos, haces descendentes motores. Cuando leo en el sistema nervioso central núcleos, lo que voy a estar hablando es de sustancia gris. Y siempre que hable de sustancia gris, estoy hablando de zonas de sinapsis. O sea que en la sustancia gris yo lo que voy a encontrar es cuerpos neuronales y axones terminales. Siempre en los núcleos va a haber sustancia gris y siempre donde haya sustancia gris, en esas zonas va a haber zonas de sinapsis. Los axones de esos cuerpos neuronales y de esos axones terminales van a estar formando parte de los fascículos o haces, ascendentes o descendentes. Acá tenemos un tracto, fascículo o haz espinotalámico lateral. Si es espinotalámico, quiere decir que se origina en la médula espinal y va a terminar en el tálamo. Por lo tanto, como se origina en la médula espinal y termina en el tálamo, es un haz, tracto o fascículo ascendente. Es sensitivo. En cambio, tengo el tracto córtico-espinal. Se origina en la corteza cerebral y termina en la médula espinal. Por lo tanto, este tracto va a estar formado por axones con mielina que terminan en la médula espinal. Es un tracto descendente, por lo tanto es motor. Acá están los cuerpos neuronales de las neuronas. Acá están los axones de esos cuerpos neuronales. Y acá están los axones terminales de esos cuerpos neuronales. Todo esto son axones con mielina que forman el tracto, haz o fascículo. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la primera parte del sistema nervioso. Es una idea general. Fundamentalmente quisimos focalizar la mirada en el funcionamiento de la neurona, cómo se genera ese impulso nervioso, cómo se conduce, cómo se transmite, y ahora esta última parte para tener una idea estructural y funcional del sistema nervioso humano. Espero que les sirva como disparador para seguir profundizando en este apasionante tema y tan importante para poder entender la dinámica de funcionamiento de nuestro organismo. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.